Hola, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Comunidad Nexo. Yo soy Rebe y hoy estamos acá con nuestro pastor Diego. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Qué tal? Bien, amigo, Muy bien. gracias. Estamos terminando, o bueno, ya terminamos la serie Somos Iglesia y estamos súper felices de todo lo que aprendimos, de cómo ser iglesia, de cómo debemos tratarnos unos a otros en comunidad. Ha sido realmente una experiencia lindísima. También tuvimos un tiempo para compartir en la sabana, súper bonito. La sabana es un parque que tenemos acá en Costa Rica, súper bonito. Y ahí estuvimos compartiendo en familia, disfrutando un tiempo para conocernos y para ampliar ese espacio de compartir como comunidad. Y esta vez estamos iniciando nuevo tema. Vamos a empezar a hablar de los valores de Comunidad Nexo. Y queremos empezar haciendo como una definición de qué son valores, ¿verdad? O de qué es un valor. Y bueno, queremos empezar como desde lo más pequeño hasta lo más grande, ¿verdad? Y para empezar desde ahí, que quiero saber, o tal vez quiero preguntarte, ¿qué es un valor? ¿Cómo podríamos definir qué es un valor para las personas? Sí, un valor en esencia son como esos principios, esas ideas fundamentales que nos ayudan o nos dirigen a un comportamiento específico, ¿verdad? Son como de alguna manera como que son parámetros que nos permiten tener una asociación correcta entre yo considero que esto es importante y como yo creo que esto es importante, le doy valor a esto y actúo en como correspondencia. fundamentos para nosotros. Son cosas fundamentales, son cosas con las que le damos valor al resto de la cotidianidad. Entonces, de alguna manera es como definir principios, valores, ideas fundamentales en nuestra vida que se manifiestan en lo cotidiano, en cómo trato a las personas, en cómo hago mi trabajo, incluso cómo manifiesto mis emociones y mis sentimientos está asociado con los valores que la gente tiene y se manifiestan, como digo, en lo cotidiano. Entonces, sí, un valor es como esta norma, son una serie de normas, no que alguien te impone, sino que cada quien debería ser capaz de decir, estos son valores que rigen mi vida y en ese sentido me dirigen y hasta cierto punto como que me protegen, porque me permiten otra vez tener una actitud coherente con respecto a lo que realmente valoro en mi vida, ¿verdad? Entonces, un ejemplo de eso sería, para mí es muy importante el valor del respeto. ¿Verdad? Entonces ese respeto o esa idea fundamental del respeto la manifiesto en la manera en que trato a mis hijos y mi esposa, pero también a los compañeros en el trabajo y a mis vecinos y tal y tal. Entonces son esas palabras que tienen un peso y una relevancia y que terminan asociados con cómo me comporto, ¿verdad? Entonces a veces uno puede ver una persona nosotros mismos actuando de manera tal vez errática y revela falta de valores o falta de ideas fundamentales que rigen cómo nos comportamos, ¿verdad? Son importantísimas no solo en el desarrollo individual, pero además son importantísimas en el desarrollo comunitario. Exacto. ¿Verdad? En la familia son importantísimas, en la escuela son importantes, en el colegio, en el trabajo, en la sociedad. Entonces, los valores son sí o sí importantísimos en la dinámica social que tengamos. Y estoy hablando aquí en el contexto de hijos de Dios, creyentes, pero también en el contexto en general. Son esas cosas como el respeto, como el compromiso, como la bondad, el ser bondadoso, el ser generoso, la justicia es un valor, la libertad es un valor. Entonces hay un montón, hay una buena lista de estos valores, inclusive hay quienes han llamado valores universales, porque otra vez están de alguna u otra manera presentes en la dinámica cotidiana de nosotros. En el ser humano, sí. Sí. Y es que, vamos a ver, pareciera que hay personas o hay algunas personas a nivel social que no tienen definidos sus valores o por lo menos no saben cuáles son sus valores, ¿verdad? No le dan importancia a conocerlos. ¿Por qué dirías entonces que es importante que las personas definan sus valores o que tengan claridad en cuáles son los valores que rigen su vida, ¿verdad? Porque pareciera como que a veces andamos por la vida con esa inconsciencia, ¿verdad? Y es tal vez importante definirla. Sí, bueno, esa palabra que decías es importantísima, conciencia, ¿verdad? Y es el saber de lo que estoy entendiendo, de lo que estoy participando, de la conciencia de saber qué cosas creo y por qué las creo y cuáles son esos fundamentos, esos principios en mi vida.
Tal vez para hablarlo a manera de ejemplo, nada como ir y poner las noticias, ¿verdad? 5 minutos de noticias van a darnos una sensación, y mucha gente lo dice así, ¿verdad? Como, no, es que falta de valores, porque tuvieron a 2 hermanos que estaban Ya no hay ahí. valores en esta sociedad, No hay dice la valores, gente. sí. Ajá. Porque en el colegio tal pasó tal cosa y los muchachos hicieron tal otra. Escuché hace poco un par de noticias respecto a muchachos con pleitos con arma blanca en el colegio y muchachos heridos y apuñalados. Otro ejemplo de eso que podemos ver es todo el tema de la delincuencia, todo el tema del narcotráfico y todo lo que ha permeado en la sociedad, casi a cualquier nivel de la sociedad. Entonces la gente suele decir que falta de valores, ¿verdad? Entonces, voy a las noticias porque las noticias hablan de lo que está pasando en nuestro país y hablan de lo que está pasando en el vecindario y en los lugares de trabajo y en los lugares de la escuela y todo. Entonces la gente asocia como que falta de valores. Entonces sí, los valores son importantes porque determinan la convivencia que tiene un grupo de personas. Entonces, si no somos conscientes en determinar o en creer o en afirmar valores para mi vida y para la gente que me rodea, probablemente lo que va a surgir más fácil son los antivalores. Exactamente. Sí. ¿Verdad? Si yo no considero que el respeto es algo relevante, es muy probable que mi forma de tratarte va a ser irrespetuosa. ¿Verdad? Si yo no considero la humildad como un valor importante en mi vida, voy a llegar al trabajo queriendo pasarle por encima a todos, creyéndome que soy el mejor de todos. Entonces, esa es la parte que es interesante de los valores, es no solo repercuten en mi desarrollo personal y en cómo yo dirijo mi vida, pero finalmente, siendo que vivimos en una sociedad, lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo hago tiene implicaciones en lo demás. Y que es importantísimo porque, por ejemplo, vos deberías trabajar en transmitirle tus valores a tus hijos. Claro. ¿Verdad? Que al final ese es el fundamento o el desarrollo de las personas en la sociedad. Debería ser lo esperado, ¿no? Papás enseñan a sus hijos, educan, forman a sus hijos. Pero otra vez vemos carencias en eso. Vemos carencias en eso y otra vez se manifiestan en todos los grupos sociales en los que podemos pertenecer o no, ¿verdad? Incluyéndonos como creyentes, ¿verdad? ¿Cuáles son los valores del grupo de personas en Nexo, ¿verdad? Sí. Y en parte por eso es para nosotros importante articularlos, porque uno podría darlos por sentado. Es como que yo dé por sentado que mi hijo Lucas y Gael, por default, ellos van a ser hombres respetuosos, solo porque sí. Y la verdad es que no. Yo debo enseñarles, debo modelarles y debo ser respetuoso con ellos para de esa manera formarlos y por lo menos influenciarlos al respeto. Va a ser una cuestión de ellos al final también desarrollar y apropiarse, esa es la otra cosa. Yo no puedo vivir por los valores de otro ni se los puedo prestar. Cada quien necesita afirmar los valores para su vida y decidir vivir por esos valores. Los valores, por eso decía que en un sentido nos da un poquito como de dirección. De rumbo. Nos dan dirección, nos dan rumbo exactamente. Y además nos protegen de no salirnos de lo que nosotros mismos habíamos definido como esto es importante para mi vida. Claro. Es importante por cómo me siento o cómo me hace sentir. Y es importante por cómo hace sentir a las demás personas. Sí. Es importante porque esto es como las demás personas me perciben. ¿Verdad? Que es otra cosa que tal vez uno toma en cuenta, pero es importantísimo. No estoy diciendo que lo que las demás personas digan de mí me define, porque no es cierto, pero sí es importante. Claro que ¿verdad? sí. La gente suele decir esto de, ay, no importa lo que diga la gente, ¿qué importa? Y uno dice en el fondo, bueno, no te define, pero sí importa, o sea, sí es claro. relevante. Sí. ¿Verdad? No debería tal vez afectarte más de la cuenta. Pero los valores, un ejemplo de eso es las cosas por las que al final la gente nos reconoce. Exacto. Y también como, ¿verdad? Como lo decía Pablo, ¿verdad? Que nosotros éramos como estas cartas abiertas que la gente puede leer, ¿verdad? Y entonces al final como creyentes es fundamental ¿verdad? Que tengamos muy definidos nuestros valores y que nuestro comportamiento se acorde a nuestros valores también. Sí. ¿Verdad? Que para mí eso tal vez es fundamental, saber que no solamente saber a nivel de mi conciencia, como hablábamos ahora, a nivel de mi conciencia, cuáles son mis valores, sino realmente con mi vida demostrar mis valores, claro. ¿Verdad? Y bueno, y es interesante el tema, o sea, cuando uno quiere llegar y argumentar de dónde surgieron los valores. Ajá.
¿Cómo los definí yo? Sí, exactamente. ¿Y de quién son inventos los valores? Y al final están claros manifiestos en la palabra de Dios, de hecho. Exacto. Entonces, algo interesante de los valores es que tienen una gran asociación con la moralidad, ¿verdad? Con lo que todo ser humano espera ser tratado y espera ser recibido y retribuido por las personas que le rodean. Y uno ve esos valores y ve también la carencia de esos valores en el relato bíblico. Y cómo estos hombres de Dios que caminaron con Dios manifestaron un valor y creyeron en ese valor, ¿verdad? Desde el compromiso, desde la fe, la integridad, la pureza. Entonces hay un montón de esto que obviamente está sentado sobre la manifestación de un Dios que se revela a la humanidad y que se revela con un estándar de lo que es bueno y de lo que es correcto. Los valores al final son virtudes. Y una virtud es todo aquello que es valioso pensar, todo aquello que es bueno, que es bueno para ti y es bueno para cualquiera. Exacto. ¿Verdad? Hace poco escuché una frase que decía esto, ¿verdad? Compórtate de manera que si tu comportamiento se hace regla universal, le haga bien a todos. ¿Verdad? Como esa idea. Qué retador, ¿verdad? Sí, es como, wow, si todo el mundo en el universo, si todo el mundo en Costa Rica se comporta como yo me comporto, le hago un bien a la humanidad. Entonces, es esa idea es ese carácter de virtud, ¿verdad? Pienso en lo bueno, me dirijo a lo bueno y le doy valor a esos principios que traen bienestar, traen seguridad, traen confianza, traen como esa sensación de dirección y de norte. Me definen en muchas cosas, ¿verdad? Exacto, sí. Ahora, ¿por qué es importante, cuando hablamos de rumbo, entonces, por qué es importante, por ejemplo, que una organización tenga valores? Sí. ¿Verdad? Y cuando hablamos de organización me refiero a personas organizadas, ¿verdad? Sí. O personas en un grupo, ¿verdad? ¿Por qué es importante que hayan valores que, como decías vos, rodeen a la organización? Sí. O digamos, ¿verdad? Que la definan, que hagan un parámetro para esa organización. Sí, los valores, los principios en una organización son importantes porque definen a mediano y sobre todo a largo plazo, definen lo que llamamos la cultura. ¿Verdad? Entonces, cuando uno piensa en la cultura, pensando en Costa Rica, un día estos en un grupo de estudios pasó que hay una muchacha que tiene tiempo de estar con un problema en la garganta, como con una alergia, ¿verdad? Y pasó algo muy tico, muy cultural tico, y es que todo el mundo comenzó a recomendarle cosas. Mira, tomate aquel jarabe, tal cosa, revolvé. Yo hice tal otra. Sí, que mira qué ajo, qué miel, qué esto. Y entonces yo en algún momento dije, chiquillos, estamos haciendo lo más tico de lo tico, que es automedicarnos y recetarle además remedios. Tomate aquello, tomate el otro. Pero eso se convirtió en cultura porque un grupo de personas lo hizo y lo siguió haciendo y se transmitió y se enseñó hasta el punto, por cierto, que es bastante irresponsable, pero es idiosincrasia tica, ¿verdad? Como no, tomate aquello y un jarabe, sobre todo nuestros abuelos, creo, nos heredaron esa idea de pensar, ¿verdad? Tomate tantas ramas de aquello con un té no sé qué y eso te cura, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo de cuando un grupo de creencias definidas se vuelve tan cotidiano que se torna tu cultura. Y se establece. Entonces, la cultura es el fenómeno social que requiere toda esa dinámica para que se establezca y suceda. Quiere decir que la cultura necesita un proceso de años, para establecerse. Entonces, cuando pensamos en iglesia y nosotros, digamos, como comunidad de fe, tenemos como esta idea de querer ser muy intencionales en crear cultura. Claro. Pero a la hora de crear cultura, entonces necesitamos definir cuáles son las características que definen e identifican esa cultura. De manera que podamos conducirnos de una forma específica, que podamos enseñar, podamos mostrar, podamos vivir y las personas entonces crean o creamos juntos esa cultura. Que al final crear cultura es una dinámica social, o sea, es una dinámica colectiva. Yo no puedo imponer una cultura. Entonces las organizaciones creo que es importante que tengan definidos sus valores o sus principios porque eso van a tornar en las características de cultura que tienen.
Y eso puede ser mentira, o la gente puede pensar que es mentira, más bien, o puede sonar como una exageración. Pero cada agrupación de personas tiene características que la hacen súper distintiva. Claro. Puede que una comunidad de fe aquí en Heredia tenga ciertas características y otra comunidad de fe a los 5 kilómetros tenga otras, aun cuando esté en la misma zona, la gente habla el mismo idioma y todo lo demás. Pero es porque organizaciones tienen un rumbo y tienen enfoques y tienen cosas. Entonces, por eso es que se habla de poder establecer valores o principios que nos ayuden a mantener ese norte y a crear una cultura. Y la cultura es importantísima porque la cultura, de alguna manera, es la que da espacio para que el crecimiento se dé, la interacción y la comunidad se dé. Entonces, en una cultura que propicia a ser discípulos, vamos a ser discípulos. Exacto. Pero en una cultura que propicia, qué sé yo, el señalamiento y el juzgar, va a crear esto y parece mentira, pero se crea. Claro, ¿verdad? sí. Ese tipo de cosas. Se crea y se aprende. Como que las personas cuando, ¿verdad? Cuando ya están en la organización y por alguna razón se sienten identificadas, porque a veces hay personas que se identifican con un valor y tal vez no con los demás y se quedan por un valor dentro de la comunidad y luego empiezan a aprender tanto el comportamiento como los valores, ¿verdad? Sí. Y es como también fundamental saber eso, porque a veces también no definimos en qué comunidad queremos estar por los valores, sino por cómo me sentí el primer día que fui, por ejemplo. Sí. ¿Verdad? Y yo considero que esto también es muy importante a la hora de, ¿verdad? De cuando las personas están buscando una comunidad donde establecerse, donde quedarse y donde, ¿verdad? De crecer como personas que puedan identificar cuáles son los valores de esa comunidad. Sí. Y le da la oportunidad a la gente, como decías, de conectar con esos valores o de pensar y decidir, mira, yo no voy con esos valores, voy con otros. Y es totalmente válido porque al final, pues cada quien sabrá y va a definir para sí en su vida sus valores y además en el entorno, en la comunidad o en la agrupación de personas que quiere manifestar y creer sus valores. Algo que aprendimos, bueno, Gwen y yo, ya por buenos años hemos tenido el privilegio de compartir con parejas en su, digamos, su proceso prematrimonial, sobre todo con gente joven, que es algo que hemos aprendido a hacer y hemos visto que disfrutamos hacer y que podemos ser valiosos en hacerlo. Entonces, sobre todo con jóvenes que en algún momento eran jóvenes del grupo hace muchos años, ahora están casados y tienen hijos y pudimos participar con ellos. Y una dinámica que aprendimos a hacer con los matrimonios, que hubiéramos deseado que alguien nos hubiera enseñado a nosotros desde el principio, es esta pregunta de, en el matrimonio que ustedes están formando, ¿cuáles son los principios de la familia que están formando? Y es súper interesante ver la interacción y la reacción que tiene la gente cuando es confrontada con esta pregunta, sobre todo porque esta persona, el hombre, viene con una cultura propia de su familia. Y ella viene con una cultura propia de su familia y se da un choque que viene con la convivencia. Desde esa cultura con una base de valores. Vienen cargados de cosas buenas y malas, ¿verdad? Valores y antivalores. Entonces es muy interesante que antes de que pase esta colisión de valores y criterios y creencias, que se debe anticipar, claro, también se abre la oportunidad para decir cómo nosotros ahora como familia vamos a definir quiénes queremos ser como familia. Y le otorga a las parejas una capacidad de pensar en las cosas antes de presuponer que va a suceder solo de rebote. Porque ese tipo de cosas no pasa por rebote, ¿verdad? No es como que se da, debe ser intencional, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo, digamos, a la escala más pequeña de la sociedad, en el matrimonio. Pero cuando uno la maximiza y la lleva a cualquier grupo social, se da cuenta que la gente ocupa ser definida en... Aquí esto es importante. Aquí decimos te amo y aquí decimos perdón. ¿Pero por qué? Porque es importante para nosotros, porque nos define y vas a ver que me hace bien y te hace bien. Exacto. Hagámoslo. ¿Verdad? Entonces,
es esa idea, ¿verdad? De por qué es tan importante, aún en el sentido de que la gente podría pensar que es obvio, como no, obvio que la iglesia tiene valores. Obvio que la iglesia va a tener los valores de la Biblia, por ejemplo, definidos por la Biblia. Y yo lo que pensaría es que teniendo el reto de formar un espacio para que las personas crezcan y conecten con la palabra de Dios y sean retados en su proceso, en Nexo por lo menos nosotros hemos querido enfocarnos en algunos valores. No menospreciando otros, solo definiendo algunos como fuertes, como más categóricos que otros. Sí, y esa era una de las cosas que te quería preguntar. ¿Por qué es importante que nosotros como iglesia, ahora ya hablando de comunidad Nexo, como yo les dije, veníamos de lo más pequeño hasta lo más grande, que ahora es nuestra comunidad, ¿verdad? Hablar de la parte que nos interesa más, ¿verdad? Que es los valores de comunidad Nexo. ¿Por qué es importante o cuál es el objetivo de que nosotros como iglesia, que estamos empezando en realidad, ya vengamos con nuestros valores definidos? Sí, yo creo que nos da la oportunidad de ser intencionales, otra vez de no dejarlo como al azar o de qué suceda. Y yo creo que la otra cosa quizás más activo o más importante es que la gente desde el inicio sienta que hay una expectativa en ellos. Exacto. A veces la gente va a congregarse a X o Y lugar y la expectativa está sobre lo que va a pasar. ¿Cómo va a estar el culto? ¿Y qué van a predicar? ¿Y qué van a decir? ¿Y cómo va a estar la música? Y tal y tal. Entonces queremos que los valores de alguna manera traigan expectativa a la dinámica de iglesia como todo. Entonces de alguna manera los valores nos permite decirle a la iglesia, queremos que seas parte y que seas parte activa. ¿Verdad? Una de las cosas que por algunos años también aprendí en el ministerio es, si tienes un set de valores, tienes preguntas inmediatas que hacerles a las personas. Sí, qué interesante. En Nexo, voy a dar un ejemplo, tenemos el valor de la integridad. Entonces se vuelve demasiado fácil, se vuelve demasiado más natural y demasiado necesario preguntar, Rue, ¿cómo has estado en integridad? Inmediatamente nos permite hablar con certeza, con claridad y decir, mira, sí, estoy pensando esto y estoy pensando lo otro, estoy luchando con esto y estoy luchando con lo otro. Sí. Entonces nos permite empujar a la comunidad a que tenga una participación activa en quiénes somos como comunidad. Entonces, uno de los objetivos es precisamente esto, que la gente tenga estos parámetros presentes para su vida. Porque al final en Nexo no se trata de lo que Diego enseña o de lo que enseña Rebe o lo que hacemos con los niños, no. Eso es parte de lo que queremos ofrecer, pero cada quien está viviendo su proceso en Cristo y nosotros queremos motivarlos y una manera de motivarlos y una manera de acompañarlos y una manera de ir juntos, es decir, esto es lo que creemos juntos y creo que los valores que hemos definido propician ese sentido de una iglesia activa y como decíamos el último domingo, ¿verdad? Una iglesia misional que está apropiada de una misión y una visión y que está definida por una cultura. Y tal vez que también me parece súper importante lo que decías ahora, ¿verdad? De retar a la gente a vivir estos valores también, ¿verdad? Y me parece súper importante porque creo que comunidad podemos ir aprendiendo cómo vivir estos valores, ¿verdad? Que también no se trata de que, si yo no tengo uno de esos valores, entonces yo no, ¿verdad? No, todavía no vivo en total integridad, entonces ya no soy de comunidad Nexo, ¿verdad? Sí. No se trata de eso, sino más bien de que vayamos aprendiendo como comunidad cómo vivir en esos valores y cómo hacer cultura, que al final es, ¿verdad? Si lo definimos fácilmente es cómo hacer vida. Sí. ¿Verdad? Vida de comunidad. Y eso que decías es importante. Los valores no están ahí para descalificar a nadie. Exactamente. Los valores están ahí para motivar a todos. Porque si alguien dice, pero es que yo me siento descalificado, sí, todos. Yo también. Sí, en conjunto. Es la idea de la ley. Y esa es la idea también del estándar tan alto de Jesús. Sí. Que debemos ser formados a la estatura del varón perfecto. ¿Quién no se siente descalificado con eso? Entonces los valores, más que desmotivarse porque son muy altos, son muy difíciles, más bien una manera de animarnos y decir, esto es lo que creemos. Y vivir esto me hace tan bien a mí y le hace también a la gente que está a mi alrededor que vale la pena poner mis pensamientos, mis emociones en torno a estos y que entonces se revele en cómo yo actúo y cómo yo hago las cosas. ¿Verdad? Entonces para mí esto es importante, una razón también de por qué los valores se vuelven
claves es el ser humano tiene la capacidad de ser emocional. Dios lo hizo, Dios lo diseñó emocional, que podamos percibir estímulos en todo sentido y podamos responder a esos estímulos y que podamos sentir y percibir. Pero las emociones no están fuera de lo que pensamos. No deberían estar desbordadas o no, sí. ¿verdad? Pero es interesante porque muchas veces hay momentos de nuestra vida donde nos inundan las emociones. Sí, donde nos controlan. Donde nos controlan, como que se vuelve, como que son tantas y como que me inunda, pierdo claridad. Y es importante porque en esos casos, que además todos hemos pasado por esas sensaciones, ya sea por emociones de tristeza, de dolor o de felicidad o lo que sea, siempre puedes sentirse esa cosa de no sé qué hacer, estoy confundido, estoy aquí, estoy allá. Entonces siempre van a estar los principios y los valores. No importa cómo te sientas, si tienes un set de valores, siempre vas a poder ir a los valores y decir, me siento A, B, C y D, pero voy a los valores y digo, esto como me estoy sintiendo es cierto, es verdadero. Y puedo entonces moverme por principios. Va acorde, y exactamente. No por emociones. Sí. Entonces, si me rijo por esos principios, pongo en orden o pongo en balance o en control las emociones. De hecho, el dominio propio tiene que ver con un valor, es un principio. Sí. Hay un ejercicio muy interesante que yo hago, que lo aprendí, y es cuando tengo que tomar una decisión muy importante, la divido en dos partes, en mis razones y en mis emociones. Wow. ¿Cómo me hace sentir esta decisión que voy a tomar? Y por qué es importante esta decisión, qué implicaciones tiene esta decisión, ¿verdad? En las razones de por qué voy a tomar esta decisión, ¿verdad? Sí. Entonces, a mí me encanta eso, porque también me hace razonar y no ignorar las emociones, pero me hace razonar, ¿verdad? No dejarme llevar por solamente lo que siento, ¿verdad? Que hace poco tuve que tomar una decisión así con mi cambio de casa, ¿verdad? En cómo me sentía y las razones por las cuales lo tenía que hacer, ¿verdad? Pero eso también me hace voltearme hacia mis valores, ¿verdad? O sea, ¿qué persona quiero ser? ¿O qué persona me define? Ahora, como comunidad, yo creo que, como decías vos, nos marca el rumbo, hacia dónde va la iglesia, qué cosas va a hacer la iglesia, como hablábamos ahora de que es misional. Bueno, entonces, ¿qué acciones alrededor de eso vamos a hacer? ¿Y qué valores hay alrededor de esas acciones? No sé si podés también hablarnos de qué podríamos esperar de esta serie, ¿verdad? De qué es más bien definir un poco como de qué vamos a hablar, que decíamos ahora, ¿verdad? No lo vamos a decir todo de una, pero sí tal vez hablarnos un poquito de qué podemos esperar en esta nueva serie. Sí, vamos a tomar prácticamente un mes para cada valor y vamos a tratar de ser tan teóricos como prácticos, hablando de que es un valor y debe ser llevado a la práctica, sí, pues queremos tener esa idea. Entonces vamos a tomar un mes para poder ver cada valor. Vamos a sobre todo sentarlo sobre la Biblia, que es nuestro valor último y nuestro filtro último para poder enseñar y compartir estos principios. Entonces, les voy a decir los valores de Nexo. Sí. Pero no necesariamente este es el orden en que los vamos a compartir. Tenemos otro orden, pero de alguna manera queremos que tengan la expectativa de cómo van a venir. Sí. Entonces, los 6 valores de Nexo son fe, integridad, compromiso, servicio, generosidad y amor. Y estos valores, por cierto, salieron en nuestro tiempo de orar y discutir y reunirnos. Y todos reflejan el equipo de siervos y fundadores de alguna manera del proyecto, de la iniciativa con Nexo. Entonces, para mí resuenan mucho porque alguien podría decir, sí, esos son los valores que Diego puso. Pero realmente tal vez yo propuse 2 o 3 de ahí. Y fue muy linda la dinámica que hicimos en las que coincidimos también. Es la otra cosa. Sí, eso fue muy bonito. Que es resultado de un trabajo que hicimos colectivo. Y en el que le hemos pedido a Dios que nos dirija, porque queremos ser íntegros en hacer algo que viene de la iniciativa de Él y no tanto de nuestra gran buena intención de hacerlo, ¿verdad? Entonces sí, vamos a tener una dinámica de enseñanza
expositiva como la hemos venido teniendo en estos meses. También vamos a seguir con los podcasts y igualmente los podcasts van a alimentar un poquito más lo que vamos a comentar. Y probablemente pues 2 sesiones para ver fe, por ejemplo. Sí. Va a ser muy poco. Es poco, sí. Pero vamos a tratar de condensar todo de la manera más clara, más concisa para nosotros también en Nexo, de nuestra dinámica de celebraciones. Saben que nos gusta ser ágiles, ser sustanciales, pero ágiles. Entonces sí, eso es como más o menos por donde vamos por los siguientes 6 meses. Excelente. ¿Verdad? Entonces nos va a llevar el fin de este año y el inicio del otro, pero a mí me emociona porque nos permite establecer cosas que nos van a hacer bien de aquí a un montón de años más. Exacto. ¿Verdad? Yo creo esto para mi vida y en un sentido lo replico. Mi manera de servir y liderar es, de joven hay cosas que decidí no hacer, no porque no deseaba hacer, ¿verdad? De repente quería irme, pegarme una súper fiestona con los compañeros del cole que hacían de por sí, de día por medio, o hacer esto, o hacer aquello, pensar, ¿verdad? Como yo creo que todos hemos estado en esa idea, como, sí, ¿verdad? sí. Como, tal vez sí tenía el deseo, sí tenía la atracción por, ¿verdad? La tentación por, y muchas o algunas decisiones que tomé fueron basadas en algún principio o en algún valor, que tal vez cuando yo tenía 14 o 15 años decía, qué pereza con esto. Sí. Pero mi conciencia. Ajá, que la gente dice la conciencia, ¿verdad? Que para mí, obviamente, como creyentes, tiene que ver con el Espíritu Santo también. Pero cuando yo pienso atrás y digo, esa decisión que tomé por un valor, un principio que fue significativo para mí, hoy, con 30 y resto de años, lo disfruto. Entonces, quisiera que como comunidad pudiéramos decir, queremos invertir y tomar un tiempo para observar estos valores, aunque digamos que qué pereza o qué aburrido, pero que a la larga son cosas que nos van a proteger como hijos de Dios, número uno, en nuestra relación con Dios y en nuestro proceso con Dios, claro, pero además como comunidad. Identificarnos también, nosotros Totalmente. Como miembros de Comunidad Nexo, identificarnos con esos valores, aprender a vivir esos valores también, como yo te decía ahora, ¿verdad? Tener esa coherencia entre el valor y la vida. Creo que aún si no fuesen los valores de Nexo es importante, ¿verdad? Sí. Creo que es importante que cada persona también haga este ejercicio, que por cierto nosotros lo hicimos, ¿verdad? Que es analizar y tomar, ¿verdad? Si alguien no sabe cómo definir sus valores, buscar una lista de valores y decir, mira, este sí, y es parte de las cosas que queremos proponer, ¿verdad? Exacto. Para las familias que no tienen valores. Nosotros hacemos esa dinámica que te digo con los matrimonios o con los prematrimoniales. Sí, súper bonita. Y les decimos, hagámoslo en algo. Yo tengo en la oficina nuestro cuadro de familia de nuestros valores. Sí, que es interesante, la gente llega y pregunta, ¿qué es eso? Ajá. Inmediatamente, ¿por qué están esas palabras ahí? Sí, porque inmediatamente nosotros como familia nos permite recordarnos a nosotros mismos y recordar a la gente, esas son las cosas por las que vivimos. Y esas son las cosas que queremos ver en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos. Sí, y es un compromiso grandísimo. Claro. Pero otra vez una sensación de eso es lo que creemos y por eso vamos. Y la otra cosa es que definitivamente son cosas que hemos visto a Jesús modelarnos. Entonces obviamente también me emociona poder decir cuáles son los valores de Cristo, cuáles son los valores de la cruz y cargar el cristianismo que hemos creído con los valores correctos del Cristo que corresponde. Porque lamentablemente yo diría que además hay una dinámica eclesial moderna. Y cuando digo, o sea, no me estoy refiriendo a una iglesia, me estoy refiriendo como una tendencia sí, en las iglesias donde los valores de Cristo se están ausentando de la dinámica de la iglesia moderna. Y por eso yo digo, bueno, en Comunidad Nexo necesitamos desde el inicio anclarnos en esos valores y en esos principios para decir, bueno, Nexo es Cristo. Y si vamos a hacer una comunidad en el nombre de Cristo y en la palabra de Cristo y en la revelación de Cristo, tenemos que vivir por los valores de Cristo. Exactamente. Entonces, ese
eso me entusiasma también. Sí. Y no es porque estemos ahí, pero es porque Sí. queremos caminar. Es porque queremos caminar en dirección. eso, exactamente, sí. Bueno, muchas gracias, amigo. Gracias siempre Gracias a vos. por esta conversación siempre tan enriquecedora y gracias a ustedes por acompañarnos. Ya saben, esperemos esta serie con ansias, ¿verdad? Y recuerden que siempre tenemos nuestras reuniones presenciales para que puedan invitar a otras personas y compartir con Comunidad Nexo. Y también sigan nuestras redes sociales. También estamos en Instagram, en Facebook y en YouTube. Y ahí pueden encontrar nuestros podcasts y pueden encontrar información sobre nuestra comunidad. Y muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Bendiciones.